En el último sermón aprendimos que la madurez está íntimamente ligada a la identidad. Cuando nosotros hablamos de identidad, básicamente hablamos de tres preguntas. Una identidad bien definida es aquella que puede responder a las siguientes tres preguntas. Origen, ¿de dónde vengo? Segundo, propósito, ¿para qué estoy aquí? Y tercero, destino, ¿hacia dónde voy? La madurez comienza con una identidad bien definida. Quien no sabe de dónde viene, cuál es su propósito y hacia dónde va, me temo que no tiene bien definida su identidad. Y amados, así es como comienza el apóstol Pablo. El apóstol Pablo comienza su carta recordándole a los efesios su identidad. Y lo hace de una manera maravillosa. Lo hace de una manera magistral, excelsa, suprema, y lo hace a través de una oración. Lo que leímos hace un momento, el capítulo 1 de Efesios, sus versículos 3 al 14 en el original, es una oración sin comas. Es impresionante, hermanos, porque esa lectura de este pasaje o este párrafo del 3 al 14 ha de leerse sin pausas, ha de leerse sin poner coma. En el griego es maravillosa. Por eso no existen adjetivos para decir lo que el apóstol Pablo está diciendo en esta oración y está definiendo qué es la identidad de un cristiano. Pero esta mañana voy a ocuparme en la primera pregunta. En la tarde voy a ocuparme en la segunda pregunta de la identidad. Y la primera pregunta es: origen. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Y hermanos, quisiera invitarlos a que se pongan de pie y leamos de manera tranquila y sencilla los versículos 3 y 4, nada más del comienzo de esta oración del apóstol Pablo, por favor. Versículos 3 y 4. Vamos a ponernos de pie todos. Quien no pueda por su condición física, pues se puede quedar sentado. Pero si te puedes hacerlo, te invito a que estés de pie. Está en la pantalla, está en la Biblia. Y si alguien se concentra mejor escuchando, dice la Biblia: el que tiene oídos para oír, oiga lo que dice la palabra. Por lo tanto, los que vamos a leer tenemos la responsabilidad de leer bien, ¿ok? Y vamos a respetar, aunque vean ustedes que en la traducción al español tiene comas, pero en realidad deberíamos leerlo sin comas. Toda esta oración, el ejercicio en el seminario nos lo hacen leer en griego sin respirar. Es decir, tienes que tomar una bocanada de aire antes de leer hasta el versículo 14. Pero bueno, vamos a leerlo en español, ¿ok? Dice así: 1, 2, 3. Escuche, pausa, escuche bien lo que viene a continuación. Yo quiero que se quede bien grabado ese texto. Y vamos a leerlo poniendo nada más una coma y al final otra coma, y ahí terminamos. Dice: 1, fuerte, 1, 2, 3. Lea conmigo nuevamente la primera frase, fuerte. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Pueden sentarse. La vida comienza con Dios. Y amados hermanos, vean cómo el apóstol Pablo comienza diciéndonos algo sumamente serio. Y él nos dice que Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido. El apóstol comienza alabando a Dios y va a terminar alabando a Dios, pero la fe es una fe que tiene contenido. Una alabanza que no sabe por qué alaba es algo superficial. El canto que entonábamos me erizaba la piel porque nos dice una bendición de Dios y cerraba con una doxología, es decir, una gloria al Señor.
Y hermanos, dice el apóstol Pablo que Dios nos ha bendecido, y me encantaría que pongan el pasaje. Ya les he pedido por favor que mantengan el texto ahí en la pantalla, de favor, o en su Biblia. Versículo 3. El apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean, Él no alaba por alabar, Él no exalta por exaltar, Él da la razón. Y comienza describiendo la razón del por qué bendecir a Dios de manera general, y va a llegar a lo particular. Pero vean lo general. Dios nos ha bendecido con bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Y la frase favorita de Efesios: en Cristo. Primera lección: el apóstol Pablo nos invita a no ser materialistas. Nunca en toda la Biblia, y te pongo un reto, más que en toda la Biblia, lo vamos a poner más fácil. El apóstol Pablo nunca ora por sus oyentes que les bendiga el Señor de manera material. En toda la oración, el apóstol Pablo va a dar de manera detallada cómo es que Dios nos ha bendecido. Pero en toda la oración, el Señor le inspira a Pablo, y él no dice que tengan mejores casas, que tengan mejor salud, que tengan mejores terrenos, que tengan mejor vestimenta, que les vaya bien en el amor entre ellos los unos a los otros. No. En toda la oración el apóstol Pablo nos ha dicho que somos bendecidos. La primer cosa que me he propuesto poner en tu mente esta mañana al salir de aquí es que te vayas con la convicción de que eres bendecida y bendecido. El Señor te ha bendecido, y te ha bendecido. Y el apóstol Pablo dice, Eugene Peterson: somos cósmicos, porque nuestra existencia trasciende lo temporal. Por eso el sabio Salomón, filosofando acerca de la vida, él dice: has puesto eternidad en nuestros corazones. C.S. Lewis dice: todos los placeres de la tierra no te llenan, porque solo apuntan a que hay placeres divinos y supremos. Hemos sido bendecidos desde la eternidad. El cosmos no existía y Dios ya te había bendecido. Sí, pastor, entonces ¿por qué no me va bien? ¿Por qué por más que implanto mis proyectos no me va bien? Hermanos, porque las bendiciones espirituales son el fundamento de las bendiciones materiales, y no al revés. Cuando tú te consideras y te sabes bendecido, vas a saber disfrutar las bendiciones materiales. Ojo con lo que estoy diciendo. Cuando yo me siento bendecido en los elementos fundamentales de la vida, que son lo que hacen lo que seamos, vamos a saber disfrutar las bendiciones materiales. Hermanos, hay mucha gente que tiene dinero hasta para tirar hacia arriba, y aún así no es feliz. Hay gente que tiene mansiones. Hay gente que se sienta con la esfera más alta de la sociedad, pero aún así no disfrutan. Porque el sabio decía: de nada sirve tener mi refri o mi alacena tapizada de elementos que nosotros consideramos que ahí está la felicidad, y cuando llegamos ahí no lo está. Más vale, escuche lo que dice esto: más vale el hogar donde hay legumbres que en la casa donde está el buey engordado, pero es rencilla y odio. Sin embargo, el pecado hace que nosotros vayamos tras las bendiciones materiales y terminamos exhaustos, terminamos vacíos, terminamos sin sentido, porque hemos pensado y creído que la seguridad está en las posesiones.
Y yo no encuentro de verdad en esta descripción de las bendiciones de Dios ninguna bendición material. Ojo, no quiero volverme un espiritualoide que no aspire a tener un mejor carro, una mejor casa. Sí, pero primero, si tú no te has dado cuenta dónde está tu identidad, porque mucha gente cree que su identidad está, vean esto, mucha gente cree que su identidad está en el tener y en los lugares que visita. ¿Cómo te sientes cuando estás en Starbucks, no? ¿Cómo te sientes cuando vistes ropa de marca? ¿Cómo te sientes si en esta hora yo te digo, a ver, díganme, ¿cuál es su banco? Nos sentimos con un sentido de seguridad y de confianza en las cosas que poseemos y en lo que tenemos. Y ahí vamos todos tras eso. A pesar de que en las noticias nos damos cuenta que hay gente que tiene todo eso y es la persona que consume marihuana, cocaína. Dicen los adagios populares, ¿no? En este mundo que tú y yo conocemos mucho del narcotráfico, es que nosotros solo somos los productores. ¿Saben quién nos consume? Los más ricos, los archimillonarios, aquellos que pensando que su sentido de paz, escúchelo bien, su sentido de paz y seguridad está en las posesiones, se lleva el gran desencanto y se da cuenta que ahí no está. Porque ya hemos sido bendecidos desde la eternidad. Y hemos sido bendecidos espiritualmente. Y cuando entendemos, escúcheme, cuando entendemos que nuestra identidad no está en lo que vestimos o poseemos, sino está en lo que somos en Dios, vas a disfrutar mejor las cosas. El apóstol entonces empieza diciendo, hemos sido bendecidos. Pablo, ¿y en qué nos ha bendecido Dios? Versículo 4. Vean la primera bendición. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Léalo conmigo. En este pasaje, quiero reiterar lo que vamos a hablar. En este pasaje el apóstol Pablo dice que Dios nos ha bendecido en 3 tiempos. Nos va a decir en la primera parte, versículos 1 al 5, que el Señor nos ha bendecido en nuestro pasado. En los versículos 7 al versículo 12, que me voy a ocupar esta tarde, le invito a venir, aunque ya me estoy dando por vencido de invitarlos. Esta tarde yo voy a ver cómo Dios nos ha bendecido y nos bendice en el presente. Pero en la última parte de la oración vamos a ver cómo Dios, vean esto, y no sé si les emociona, pero me encantaría que se emocionara. Dios ya nos ha bendecido en el futuro. No, nadie se puso feliz. Dios ya nos ha dado una herencia, nos ha hecho herederos, y más de lo que te van a dejar tus papás, si es que te van a dejar. Pero entonces Dios nos ha bendecido pasado, presente y el futuro. Y ahora veamos en el pasado. Obviamente en nosotros tenemos que hablar en temporalidad. Y vean, ese tiempo está refiriéndonos a nosotros al pasado. Según nos escogió en Él, pasado, antes de la fundación del mundo, pasado. Si yo quisiera decirte de una manera sencilla qué dice Pablo, lo voy a hacer con una experiencia que me marcó. Un día me subí a una combi y frente a mí, me senté en la parte de atrás y frente a mí iba una pareja. Se sube un pequeñito con una playera en negro con una leyenda enfrente que decía: mis papás se casaron por mi culpa. Mis papás se casaron por mi culpa. Yo no sé con cuánto orgullo llevaba ese niño esa playera, o sus papás dijeron: para que entiendas que ni te esperábamos, ¿no? Pareciera ser algo superficial, sin embargo, en la vida hay gente, hay estadísticas fuertes de niños, de adultos que no se consideran especiales. Y ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, hermanos, la primera bendición es que el Señor nos ha escogido, nos ha elegido.
el hecho de sentirnos especiales, otra vez, el hecho de sentirnos especiales se ve opacado por el pecado. Conozco a la mayoría de las personas que tenemos una historia. Y es triste, pero en un 80% la infancia ha tenido una experiencia de no sentirse escogido. Tal vez no te eligieron para el coro, tal vez no te eligieron para representar a la escuela en un examen, tal vez fuiste el último que te eligieron para la reta de fútbol. Elegían a todos, ¿no? Y por último tú decías, me irán a elegir a mí o no, y eras el último. Y tristemente a veces no te elegían. Tal vez no fuiste elegida para algún empleo. Tal vez cuando tu papá y tu mamá querían hacer alusión al mejor hijo de la familia, nunca pensaron en ti. Y estás cansado de que te has esforzado porque te volteen a ver y sentirte que eres especial y nunca lo has hecho. Tal vez nunca te eligieron para esposo o para esposa. Tal vez no te eligieron como la mejor madre o el mejor padre o el mejor hijo. El no haber sido elegido acarrea el crudo mensaje de que no poseemos ningún valor. Y a veces, de manera inconsciente, los papás en su enojo dicen, me viniste a cambiar la vida. De verdad me viniste a cambiar la vida. Y no lo dicen en el sentido positivo. Qué bueno, ¿no? Y vamos construyendo una identidad que está rota. Y vamos abrazando el mensaje de que no somos útiles, de que no servimos para nada. Pero además el pecado hace que no nos sintamos especiales. Pero además vivimos en una sociedad neurótica donde todos somos neuróticos porque estamos tratando de agradar a los demás de manera consciente e inconsciente. Vivimos para la aceptación de los demás. Cuando nos aplauden, ¿cómo nos sentimos? Pero cuando no te halagan, te sientes el ser más miserable de la tierra. Te sientes el bicho más raro. Aguas. Porque si tu ego se eleva cuando eres alabado, pero te sientes lastimado cuando no reconocen lo que haces, hay un problema en la identidad. Y cuando tenemos un problema en la identidad, eso nos lleva a la inseguridad, y la inseguridad nos lleva a alejarnos de nuestra verdadera identidad, y tenemos problemas emocionales, como lo decía el sermón pasado, pero sobre todo inconscientemente queremos agradar a todo mundo. Y óigame, eso es muy cansado. Eso es muy cansado. Y va a llegar un momento en que vas a ser infeliz. Ya lo dijo el TikTok, ¿no? Cómo compartimos esos mensajes donde dice, no agrades a todo el mundo. Pero lo más fuerte, hermanos, es que a veces esa inseguridad la trasladamos al matrimonio y vamos buscando en nuestro esposo el sentido de identidad, y oh sorpresa, no lo encuentras ahí. Algunos van buscando de manera inconsciente a papá en su matrimonio. Por eso ya no le digas papi o mami. Eso no es correcto, porque no es tu mami o tu papi, es tu pareja y tu esposo. Lo grave es que de manera inconsciente también los varones vamos buscando sentido de seguridad de nuestras esposas, y muchos encuentran o quieren ver a su mamá en su pareja. Y eso es un reflejo de no sentirte especial. Insistimos en llamar la atención. A veces lo hacemos asumiendo la persona. Vean esto, qué fuerte es esto. A veces asumimos una personalidad que sabemos que va a encajar con los demás. Porque si somos realmente lo que somos, vamos a sentirnos rechazados, y eso nos da mucho miedo. Llega un momento en nuestra vida en que no somos lo que somos porque queremos llenar la perspectiva de alguien y nos acomodamos. Veo matrimonios
Veo mujeres que han renunciado a su verdadera expresión para agradar a su esposo. Y eso en el fondo refleja no sentirnos especiales con lo que somos. Seguimos de manera inconsciente ser aclamados, abrazando cualquier causa. Otros, y esto se da mucho, otros desarrollamos la identidad de un bravucón que rompe todo el decoro y las reglas, atrayendo la atención aun cuando esto signifique que es el más frágil. Por eso decimos, ¿no? A veces esos más fuertes y que están ahí, en realidad son los más sensibles. Pero vamos tratando de llenar ese vacío. A menudo buscamos una multitud de estrategias compensatorias tratando de compensar aquello que sentimos que no tenemos. Y hermanos, el Señor quiere recordarte que eres especial, que eres sumamente especial, no por lo que tienes, no por quien tienes, sino por lo que eres desde la eternidad pasada en Dios. De repente llegas a presentar a tu novio y te dice tu papá: te pedimos que mejoraras la familia, no que la echaras a... Y tú a veces llevas eso. Hay parejas jóvenes que van buscando a alguien, pero quieren agradar a su familia. Y eso pasa en algunas culturas de Oaxaca, sin ser despectivo. Y sé que llego a muchos lugares, ahí me defienden. Pero allá los papás arreglan los matrimonios. Y los hijos se someten a eso. ¿Saben por qué? Por querer agradar. Y a veces nosotros como padres queremos proyectarnos en nuestros hijos. Nuestros hijos ya son especiales por el simple hecho de haber nacido. Nuestros hijos ya son especiales por el simple hecho de haber nacido, y no porque lo vas a meter a la mejor escuela o porque toda esta parafernalia que rodeamos. Hermanos, cuando luchamos con todo esto y no somos notados, somos ignorados, nuestro valor comienza a decaer y a veces algunos nos sentimos invisibles. Dice un cantante cristiano: detrás de cada disfraz siempre hay una oveja solitaria. Porque, decía la hermana Rebe hace un momento, ¿no? Hemos aprendido a contestar de manera educada. ¿Cómo estás? Bien. Bendecido todavía decimos, ¿no? Bueno, más o menos. Pero a veces estamos luchando con muchas cosas en el interior. A veces nos sentimos que pasamos por desapercibidos. Pero en medio de ese panorama hay una bocanada de aire fresco y un especialista te dice: yo te escogí. Atentamente, Dios. Hermanos, todos los que aquí están en esta hora, quiero decirles que son gente especial. Si nos pusiéramos a preguntar nuestra historia, ¿cómo llegamos aquí? A lo mejor alguien podría decir: es que yo ya tenía mucho deseo de Dios y quería pertenecer a esa iglesia. Todos los que aquí estamos sentaditos en esta hora, es que Dios había planeado que un día le conociéramos y que estaríamos aquí, porque Dios ya te había escogido. Pero ¿sabes una cosa? Me encanta lo que dice Dios. Escúchenme por favor. Yo, y pongan su nombre, yo te escogí la antes de la fundación del mundo. A ver, háganlo con su nombre. Yo voy a hacer mi nombre. 1, 2, 3. Yo te escogí la antes de la fundación del mundo. No digan a mí, digan su nombre. ¿Lo hicieron o no lo hicieron? A ver, otra vez. 1, 2, 3. Yo te escogí a ti, Laur, antes. A ver, más fuerte, porque a veces nos da pena.
Nos da miedo decir que somos creación especial de Dios. Crea esta palabra, porque a veces no maduramos porque no creemos quiénes somos. El primer punto para comenzar a crecer y cambiar es saber quién soy. No vivas una vida ordinaria cuando eres extraordinario, porque aún no había sido creado el cosmos, el mundo, y Dios ya te había escogido. Es decir, no fuiste algo de último momento, porque Dios sintió lástima y no quería nada de nosotros, o más bien dijo el Señor, bueno, no voy a usar a nadie, ay, Selaúr nadie lo va a querer, ¿no? Pues lo voy a meter aquí. A veces pensamos, hermanos, que Dios nos elige algo así como cuando nosotros escogemos las cosas. ¿Saben cómo somos nosotros? Somos bien buenos, ¿no? A ver, vamos a hacer equipos. Si yo les digo ahorita, no lo vamos a hacer. Escojan a su equipo. ¿Saben a quién escogemos nosotros? Primero al que me cae más bien. Primero al que sé que me va a dar estatus. Así escogemos. El Señor no escoge así, porque si el Señor escogiera así, no sé si yo estaría aquí. Pero el Señor escoge de una manera que es en base al efecto de su amor. Él no nos escogió porque ya éramos la última opción. Dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Ya éramos participantes de su acción y de su pensamiento sin siquiera haber hecho algo bueno o malo. Por eso, cristianos, cuando hagamos obras buenas no es porque seamos los mejores, y cuando pecamos no somos los peores. Eso es madurez. La madurez es saber que cuando hacemos algo, dijera un puritano, ese fue Jesucristo, y cuando hacemos algo malo, ese fui yo. Sin embargo, el amor de Dios no cambia, porque Él nos ama por el puro afecto de su voluntad. Pablo retrocede y nos dice nuestro origen. Escúchenme una cosa: nuestro origen trasciende a nuestros padres. Porque a veces nuestros padres ni listos estaban, ¿no? Porque a veces nuestros padres ni nos pensaban. Pero qué maravilloso es que Dios ya nos pensaba, que Dios ya nos había escogido. Y hermanos, antes de la creación, antes del comienzo de los tiempos, en la eternidad pasada, cuando solo existía Dios en la perfección de su ser, aún ahí yo estaba en su mente. Y Dios ya había determinado que yo iba a nacer. Obviamente, científicamente te dicen, eres un campeón. Eres un campeón y una superpoderosa porque ganaste la batalla y de miles tú entraste. Aunque el proceso es así, y no quiero negar la ciencia, porque Dios se exalta en la ciencia, pero aún así no somos resultado de la casualidad. Somos resultado de la causalidad, porque Dios ya tenía una causa para ti en su providencia y tú eres especial. En esa eternidad, cuando Dios tenía en su mente todo lo que iba a llevar a cabo, Él plasmó tu nombre. Y debe notarse y debe señalarse la afirmación: antes de la fundación del mundo, aunque Dios ya sabía cómo ibas a ser, que ibas a fallar, aún así el Señor te hizo especial. El Señor te escogió. Yo debo concluir. ¿De dónde vienes? Tal vez el mundo se ha empeñado en decir: vienes de una familia, de un pueblo polvoriento y rascuacho, ¿no? Vienes de una familia, un día alguien dijo: es que, pastor, ¿por qué el Señor no me permitió nacer en una familia rica? Y yo le dije: si supieras qué riqueza tienes, eres rico porque tú eres planeado y escogido por Dios. Aún mi embrión vieron tus ojos. Así que ya no luches con tu cuerpo,
Aquí hay una buena teología del cuerpo. Bueno, después nosotros también lo echamos a perder, ¿no? Sin embargo, todo lo que Dios ha puesto en ti no se equivocó. Dios te planeó tal y como eres, y para Él eres especial. Ya no trates de agradar a los demás. Deja que un especialista defina tu valor. No por tus medidas, no por cómo pienses, sino porque Él te ama de manera incondicional. Hermano, déjame repetirte esto. No eres un accidente. No eres obra del azar. No eres obra del destino. Antes que existiera, el Señor ya te había escogido. Tu nacimiento, déjenme decirles esto por favor. Tu nacimiento no fue un error. Eres producto de la mente divina y tienes un propósito particular. Y además Él no aceptó sugerencias porque Él es Dios. Tú no eres una casualidad de la naturaleza. Puede que tus padres no te hayan planeado, pero hoy quiero que te lleves esto. Dios te escogió y Dios quiso que vinieras a este mundo. Ahora tú dirás, pero me ha ido como en feria, pastor. Si usted viera mi vida, para eso me escogió Dios. Ven esta tarde. Ven esta tarde porque a continuación viene una palabra: para que fuésemos, y eso define propósito. Origen, soy escogido de Dios. Dios me planeó y por eso estoy aquí. Y mucho antes de que fuera concebido por mis padres, por tus padres, tú ya estabas en la mente de Dios. Por favor, hermanos, por favor, ya no digan que Dios les ha olvidado. Porque si alguien piensa en ustedes todo el tiempo, ese es su Padre. Y ese Padre se llama Dios. Por eso nosotros decimos que todos somos hijos de Dios. Todos. Todo ser humano es hijo de Dios por creación. Pero más adelante en los versículos también vamos a encontrar que Dios nos ha adoptado hijos suyos. Pero en este sentido, todo ser humano tiene un origen y no es el chango, no es el mono. Qué terrible reducir mi propósito divino a decir que vengo de un primate. No sé si debo usar esa frase. Venimos de Dios y Dios te ha escogido. Y esto me lleva a una pregunta a considerar. Sabiendo que Dios me ha creado de forma única, de forma especial, y Él me creó para amarme, yo debo terminar preguntándome, y tú pregúntate, ¿qué áreas de mi personalidad, qué áreas de mi pasado, qué áreas de mi aspecto físico estoy luchando por aceptar? Ya eres aceptado y eres sumamente amado y eres escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Eres especial y fuiste creado para un propósito. Hermanos, somos los elegidos. Ya no vayan a decir sus preferidos porque no me gusta la teología, pero somos los escogidos. ¿De quién? De Dios. Que el Señor nos bendiga.